Así es. Bueno, hoy es el feriado puente y queríamos hablar de un momento crucial para la historia de la Sí, República exactamente. Argentina, algo que fue muy malo, pero que tuvo como consecuencia que nos sacáramos a los militares de Sí, o encima. sea, a ver, eh, hay una... Es muy complicado hablar de un tema como este. Nosotros cuando lo hablábamos hoy decíamos, che, bueno, vamos a intentar darle una perspectiva distinta. No vamos a hablar simplemente de lo que pasó, de cómo fue, de la circunstancia en sí, porque creo que todos la conocemos. Tal cual. Eh, Digo, yo era muy pequeño, Marcelo no tanto, pero Y conocemos, era muy pequeño yo también. A mí pero me quedó un trauma, siempre lo cuento, todos los años lo cuento. Que después del trauma ese, media que se confirmó porque la situación era extraña. Mi trauma era el siguiente, yo cuando escuchaba un avión, rápidamente me escondía abajo de la cama. claro, hay que recordar que ¿Por qué? Porque estaba la fábrica de aviones acá cerquita, la fábrica de militares militar acá. Y después con el tiempo se empezó a saber que había intenciones sí, de atacar la Córdoba. fábrica militar de aviones de De Córdoba, Córdoba. sí, particularmente se Sí. planteó, bueno, vamos a ir profundizándolo después al tema, pero acá hay que rescatar un par de Mucho cuestiones. tiempo le tenía miedo a los aviones. Es que creo que varias personas han quedado De esa manera, con ese ¿no? problema, Sí, principalmente la gente que ha tenido participación, digamos, sí. en el conflicto de algún tipo. Bueno, mi familia, la familia de mi mujer en realidad son los Casados, son los familiares de Fernando Casado, el último Claro, claro. avión derribado en Malvinas. En Y Malvinas. uno cada vez que llega a esta fecha empieza a tomarlo y pensarlo desde otra perspectiva. Para empezar, decir que fue un gravísimo error jurídico y diplomático la guerra. O sea, nadie en su sano juicio podría haber interpretado que primero le íbamos a ganar una guerra a los ingleses en el mar. Nunca. No se le puede ganar, es difícil ganar una guerra a los ingleses, mucho menos se le va a ganar en el mar, donde hace 400 años, 500 años que los tipos vienen combatiendo. Claro. Complejo. No teníamos el recurso humano. No existía el recurso humano, no existía el recurso bélico, no existía ningún tipo de recurso. Pero además, diplomáticamente fue un grave error. ¿Por qué fue un grave error? Argentina, en el año 67, en el gobierno del doctor Ilía, logra una declaración de Naciones Unidas en la cual, que hoy todavía está vigente, de hecho hoy es, digamos, la base sustancial por la cual aún continúa el reclamo, Ujú. en la cual se había obligado a el Reino Unido a sentarse a negociar sobre la descolonización del territorio de Malvinas. Bien. ¿Eso qué significaba? Que se le reconocía a la Argentina digamos, entre comillas, la soberanía sobre Ujú. el territorio, pero no sobre la gente que habitaba. La gente que habitaba se lo considera colonos. Bien. La resolución de descolonización de Naciones Unidas marca que se le debe otorgar nuevamente a los territorios o darle la independencia o brindarles o devolverle el territorio a aquellos que eran soberanos sobre ese territorio. Esa es la importancia que tiene la resolución en sí del año 67. ¿Qué es lo que pasa? Todo enfrentamiento bélico hace que las resoluciones dejen de tener sentido Claro. y uno pierde el derecho Claro. a ese reclamo y a esa resolución a favor. Tal cual. Eso significa que retrocedimos al año 1850 cuando Inglaterra Toma las tierras. exactamente, toma nuevamente las tierras después de un ida y vuelta permanente que existió hasta ese Acá hay que momento. ser sincero, Inglaterra le interesa todo lo que hay alrededor de Malvinas, que es Sí, en ese petróleo, momento, pescado. claro, en el momento hay que plantearlo desde otra perspectiva. Cuando Malvinas es invadido por los ingleses en el año, si yo mal no recuerdo, fue en 1813, después fue recolonizado un par de veces, fue abandonado y de vuelta recolonizado en 1850, se lo toma como una cuestión estratégica. Claro. Es un territorio muy hostil, las Islas Malvinas. Hay que plantearlo también desde desde esa punta. Lo que tiene es una cuestión estratégica fundamental, habida cuenta de que se encuentra justo en el paso
del canal de Beagle, en Exacto. el paso entre la Antártida y el continente. Tiene de muchas cuestiones muy estratégicas, digamos, el canal de Exacto. Magallanes, tiene una cuestión muy estratégica. A partir de ese momento, de que el 2 de abril de 1982, el señor, si podríamos decirle señor, el almirante Galtieri declara que se tomaron nuevamente las Islas Malvinas y se toma de vuelta la soberanía, Argentina deja de tener el derecho en sí. Ujú. A partir de ahí comienza digamos, el conflicto bélico. El conflicto bélico tiene determinadas reglas. Tampoco es que pueda haber cualquier tipo de condición en la guerra. Es mentira que en la guerra vale todo. Todo vale, no. Hay determinados principios. Hay reglas de juego. Sí, principalmente son reglas de, digamos, de cuidado Y de respeto. y de respeto hacia los derechos humanos. Claro. Esto surge a partir de lo que se llama la Convención de Ginebra, posterior a la Primera Guerra Mundial, no a la Segunda, sino a la Primera, en la cual se habían dado atrocidades que la humanidad no había visto. Por ejemplo, Claro. el gas pimienta, por ejemplo, no sé, la tortura Rehenes. a los rehenes, etcétera, etcétera. En el conflicto bélico de Malvinas, salvo en determinadas situaciones, los cuales hoy todavía y son considerados crímenes de guerra, los sucedidos, principalmente con los 323 desaparecidos Sí. del buque Manuel Belgrano, se dieron esas condiciones desde el lado jurídico. Bien. Desde el lado jurídico. Fueron más torturados por los, por los militares, los Ahí va el chicos, punto. que por lo que algunos preferían que te tomaran de rehén los ingleses a que te torturen y Y los ayer escaqueaban. ayer se dio una fecha muy especial también. Ayer se dio el aniversario número 15 de la desaparición física de Raúl Alfonsín. Y es muy importante también marcar la pauta de cómo era el movimiento en ese momento. Ujú. Porque yo quiero recordarles que todo el arco político argentino, el cual ya estaba en movimiento, porque a partir de fines de 1981 ya se empezó a exigir Ujú. que se abran las urnas, el salir del golpe de Estado, etcétera. Todo ese arco político, incluyo de todos los partidos, Sí. apoyaron la invasión a Malvinas, salvo uno. Claro, eso también es otra de las cosas. Bueno, en la plaza lo victorió Lo victoriaron cuando hacía 3 días anterior, el 29 de Altieri. marzo, había sido Claro. el paro, creo que 29 o 31. Ese Había sido falso nacionalismo, ¿no? el primer paro general que había sufrido la dictadura, que había sido una represión increíble. Claro. Que de hecho es lo que da el puntapié a los militares para hacer ese golpe de Estado. Claro. Ya venía en decadencia. Perdón, la invasión a Malvinas. Ya venía en decadencia. Ya venía en decadencia. Claro, El claro. gobierno militar ya venía. Venía en caída libre. venía Recordemos tambaleando, que claro. ya Galtieri fue el tercer presidente militar en la Claro. cadena. Había sido Videla, Viola y Galtieri. Y Galtieri. Después Eh, viene Oviñone, Y después vino Viñoni, que Claro. fue quien entrega el gobierno. el gobierno. Pero ya venía en una decadencia bastante importante el gobierno. Venía que ya cayendo y teniendo una popularidad muy baja. Tal cual. Principalmente por las cuestiones, los problemas económicos que sufría en Argentina, que son muy similares a los que tenemos hoy. Que da la casualidad Qué loco, ¿no? que teníamos una Todo un inflación, ciclo. tenía altísima inflación, tenía inflación en dólares. En ese momento había pasado lo que se llama la plata dulce. Ujú. La plata dulce es algo muy similar a lo que está pasando ahora. Yo veía los números del gobierno militar y son terribles, ¿eh? Son impresionantes. Son Sin terribles, contar ¿eh? que había, antes del gobierno, antes del comienzo del gobierno militar, la pobreza y el analfabetismo en la Argentina era del 3 al 5%. Claro. Era increíble. O sea, un país totalmente desarrollado con una industria, y eso hay que reconocerle un gran incentivo que le había dado en su momento Ilía, que había continuado con el gobierno de Onganía en ese momento, el pequeño gobierno militar que fue en los 70, y que se
se levantó muchísimo más en la época de Cámpora y Perón en los 50. Claro. Había un movimiento industrial muy importante, el cual, bueno, posteriormente quedó en la nada. Recordemos que el gobierno militar hace algo muy similar. Y yo no quiero que entiendan que yo estoy comparando un gobierno con el otro, porque no tiene No, nada que no, ver. no, no, tal cual. Sino que el plan económico del gobierno militar es muy similar al que tenemos hoy. Claro. Planchar los salarios, jugar con el tema de la inflación, Abrir importaciones. abrir importaciones para que los precios bajen. Muchas cosas que, bueno, nada, a ver, que muchachos, terminaron en la las nada. recetas siempre siguen las mismas, ¿no? Tal cual. Emisión de bonos. Si hubieran ganado la guerra, hubiesen estado mucho más, ¿no? Si hubieran ganado la guerra, se hubieran quedado. Yo creo que ahí hubieron dos errores fundamentales, haciendo un análisis, digamos, uno ha intentado leer mucho al respecto. La cuestión en sí estratégica fue muy mala desde un primer momento. Primero porque la fecha en la que se elige invadir las Malvinas, en pleno invierno, Claro, una locura. comenzando el invierno, Una locura. Qué cabeza es cabida. imposible soportar para fuerzas que no estaban preparadas, además. Segundo fue un poco la mojada de oreja Ujú. que se le hizo al gobierno británico, porque el gobierno británico venía en decadencia y Thatcher venía con gravísimos problemas internos. Sí, le hicimos un favor a Le Thatcher. hicieron un favor, Le hicimos un claramente. favor a Thatcher. Todo esto ¿Se provocó... se habrán pensado que como tenían una relación muy carnal con los Estados Unidos, porque los militares, recordemos que los militares de esa época habían sido preparados también por, Sí, el Plan por Cóndor. el, Famoso el Plan famoso Plan Cóndor, digo, ¿habrán pensado que Estados Unidos iba a apoyar a Argentina? Yo no creo que hayan sido tan ineptos. O sea, a ver, Inglaterra y Estados Unidos tienen una alianza desde De 1800. toda la O vida, sea, sí. de hecho, ellos, todo lo que es el sur de Estados Unidos se lo deben básicamente a Inglaterra. Claro. Entonces, porque eso era parte de España, entonces yo quiero considerar que no, y de México. A mí lo que me da la sensación de que lo que pasó posterior fue mucho más grave, porque se ha abandonado también a muchos de nuestros combatientes. Yo creo que eso hay que hacer una reivindicación, principalmente a los gobiernos, y en eso me debo sacar el sombrero a los gobiernos de Néstor y de Cristina, que le han dado un nuevo desarrollo a nuestros veteranos. Y principalmente, y en esto quiero recordarlo y remarcarlo también al gobierno municipal, más allá de que yo pueda estar en desacuerdo con muchas de las cuestiones en sí, tanto Esteban como el Dani siempre, Han valorado mucho, se los Esteban ha Avilés como destacado. Daniel Gómez Gesteira, Se los ha destacado a los muchachos, sí. y han estado en lo que para mí es lo más importante, que es el momento de las vigilias, Sí, la vigilia del sí. 2 de abril, que es Sí. un momento muy importante, muy emotivo, y yo Sí, le sí, sí, recomiendo sí. a la gente que vaya Esta tarde, esta nochecita, a las Sí. 20 horas creo que arranca, y así que vaya a compartir con sí. nuestros excombatientes. Primero porque muchos lamentablemente ya no están con nosotros. Exacto. Ya hay gente muy mayor también que le está empezando a costar poder participar. Y es un momento muy interesante, es muy lindo escucharlo. Yo Sí. repito, yo tengo la suerte de Ma- poder compartir con una mañana, familia claro, muy claro. allegada, y que ellos comparten estos momentos, y la verdad que es muy emotivo, y la verdad que es muy importante poder acompañarlos, porque Claro. la verdad es que realmente, más allá de todo, lucharon por la soberanía real de nuestro país, ¿no? Constanza Painer escribió un libro que se llama Malvinas en primera persona, con las Ujú. historias, se tomó su trabajo de escuchar las historias de cada uno de los veteranos de la zona, de Malvinas de la zona, de aquí, de Carlos Paz y Punilla, y se transformó en un documental. Mañana vamos a tomar algunos Un pedazos pedacito. de ese documental, que es maravilloso, y lo vamos a pasar para que escuchen en primera persona a lo que se vivió en Malvinas. Sí, la verdad que es muy emotivo. Hay que recordar también de que el momento de la rendición fue un momento clave. Había Sí. cuenta no solamente que se dejó abandonado a todos los combatientes, Sí. a todos, no hubo excepciones, hasta los de alto rango, sino que también porque, como vos decías recién, Marcel, se venía ya la guerra, pasaba desde el alta mar al continente. Los ingleses estaban Hubo, preparados claro, para invadir hubo- el territorio, ¿no?
Hubo chances de bombardear Córdoba, Córdoba, Buenos Aires. Buenos Aires y el sur. El sur. Y bueno, todas las bases principalmente aéreas. Sí. Entonces hay que recordar que también, por suerte, primó en algún momento la coherencia Sí, y sí, sí, se sí, acabó sí, con sí. una locura, ¿no? Una Eso locura, una fue un locura. momento que fue una locura. Así es. Bueno, Lucas, gracias por venir a contarnos un poco. Hablar desde Por otro favor. punto, que está bueno, como decís Sí, vos. sí, Eh, creo que era importante eso, saber lo que significaba jurídicamente y todo lo que hemos perdido, porque todavía no nos damos cuenta lo que se perdió. claro. Más allá de las vidas humanas, que es lo más importante, la posibilidad de que también nosotros podamos, las próximas generaciones podamos luchar desde el lado de la política, desde el lado de la política internacional, Tal cual. ha sido totalmente desechada por esta locura, este borracho que un día para el otro decidió hacer esta Una locura. Una locura, ¿Mm? una locura. Luquitas, gracias por Marce, venir. nos vemos. Que la pase No lindo. nos vamos a ver por estos unos días, por una semanita. ¿Por qué? ¿Dónde se va? Tengo actividades la semana que viene en Buenos Aires, así que Bueno, lamentablemente podemos salir por Zoom, pero claro, después me chusmea. sí, ¿Actividad sí. legislativa? Actividades. Ah, yo quiero saber Toda eso. la semana que viene y la otra. Por Zoom.